Seguro que has oído la historia de Lilith, la primera esposa de Adán. Si Eva no fue la primera esposa de Adán, ¿será que hubo otra mujer antes de ella? Existe un mito que inclusive mucha gente sabe, que Eva no fue la primera esposa de Adán, sino que su primera esposa se llamó Lilith. Y que ella no fue formada de la costilla de Adán, sino que fue creada por Dios del polvo de la tierra, al igual que Adán. Cuenta la leyenda, que ella se rebeló contra Adán y abandonó el jardín del Edén. Pero ¿será verdad esta historia? Quienes creen en esta leyenda, dicen que la Biblia la respalda, porque en Génesis capítulo 1 versículo 27 dice, que Dios creó al hombre y a la mujer. Luego en el capítulo 2 aparece, y crea a Adán y Eva. Entonces Lilith pudo haber sido la mujer creada en Génesis capítulo 1, pero en Génesis capítulo 2 se rebeló, y obligó a Dios a crear otra mujer. Lo vamos a ver todo hoy en este vídeo detalladamente. Bueno, si estás viendo mi vídeo por primera vez, te cuento, que aquí subimos contenidos que responden a todas tus preguntas difíciles sobre Dios y su palabra. Así que, si quieres seguir aprendiendo y crecer en tu vida espiritual, te sugiero que te suscribas a este canal ahora, no te cuesta nada, y actives la campana de notificaciones, para que puedas ser avisado por YouTube, cada vez que subimos un nuevo vídeo, para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Primero, déjame contarte de qué se trata este mito de Lilith, para poder entenderlo mejor, y así darle la respuesta que se merece. Esta creencia proviene de algunos escritos de la Mesopotamia medieval y antigua, como las letras del alfabeto Ben Sira, también el Zohar o Libro del Esplendor, cuyos autores ni siquiera se conoce, mientras que los mismos expertos la catalogan como una leyenda nada más o una ficción, y que contiene fuertes relatos de pecados horribles de inmoralidad. Para saber bien de este asunto, me encargué de investigar minuciosamente y leí una porción de su manuscrito, y les digo, que cualquiera que tenga aunque sea un poco de conocimiento de la Biblia y sentido común, entenderá lo que explicaré a continuación. Cuenta esta historia supuestamente, que Lilith no fue creada de la costilla de Adán, sino del polvo de la tierra como Adán, por lo que se negó someterse a Adán. Se dice que ella quiso ser independiente, y que ser madre o criar hijos era una esclavitud. Entonces ella, aparentemente se rebeló contra Adán y abandonó el jardín del Edén. Se dice, según el alfabeto de Ben Sira, que supuestamente Dios envió 3 ángeles para tratar de persuadirla a regresar, pero ella se negó, por lo que Dios creó una nueva esposa de la costilla de Adán y la llamó Eva. Según la leyenda, Lilith estaba celosa de la felicidad de Adán y Eva, por lo que se decidió vengarse de ellos, se convirtió en serpiente y los hizo pecar a ambos. Además, se dice que se convirtió en un demonio, y algunos la consideran la madre de los demonios, una figura aterradora. Incluso creían en la superstición de que ella se alimenta de la sangre de los recién nacidos, lo que la convierte en un peligro para las mujeres que daban a luz, también, que ella se encarga de provocar y excitar sexualmente a los hombres jóvenes que duermen solos. También algunos historiadores afirman supuestamente que Lilith figura en algunas traducciones de la Biblia, en el libro de Isaías capítulo 3 versículos 14 al 15, lo cual no es verdad. En fin, el mito acerca de Lilith es un personaje que representa la rebelión, la desobediencia, la muerte y muchos otros pecados terribles. Dale me gusta si has escuchado esta historia antes, y déjame saber en los comentarios a continuación si la escuchas por primera vez. El hecho es que esa tal Lilith nunca existió, ni Dios creó a una mujer antes que Eva, y las personas que creen en esta crueldad se basan únicamente en antiguas tradiciones y supersticiones sin ninguna base bíblica. La creación de Lilith nunca se menciona en la Biblia, sino que se señala a Eva como la primera mujer en la tierra. En Génesis capítulo 3 versículo 20, se la llama madre de todos los vivientes, es decir, todo el género humano surgió de la unión del primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva. Cuando escuché esta historia de fantasía, rápidamente noté algunos errores, como el mito de que Lilith no quería someterse a Adán, que había conflicto entre ellos e incluso rebelión por parte de ella. Pero la Biblia enseña que el hombre era inocente en ese entonces y no conocía el mal, porque todavía no había comido del fruto prohibido por Dios. No había pecado en el hombre en ese entonces, y por lo tanto, el ser humano solamente conocía y sabía el plan perfecto de Dios. Incluso se puede decir que en ese entonces no había conflictos matrimoniales entre ellos, porque el conflicto surge por nuestro carácter o defectos morales,
que surgieron como consecuencia del primer pecado. No fue hasta que Adán y Eva desobedecieron a Dios que obtuvieron el conocimiento del bien y del mal, y el pecado corrompió su inocencia. Pero la historia falsa de Lilith muestra que la creación de Dios fracasó, porque creó una mujer cuyo carácter estaba corrompido desde el principio, porque no estaba dispuesta a someterse, ni a su esposo, mucho menos a Dios. Esto está en completa contradicción con lo que dice la Biblia, que Dios creó todas las cosas perfectamente. La Biblia dice que Dios vio todo lo que había hecho, y era bueno en gran manera. Les digo, que el pecado no entró al mundo, hasta que Adán y Eva comieron del árbol prohibido, desobedeciendo a Dios de esta manera. Por lo tanto, Dios no pudo haber creado una mujer satánica, rebelde y defectuosa desde el principio. Otro punto importante es, la Biblia dice en Génesis capítulo 2 versículo 8 que Dios plantó un lugar especial llamado huerto, en el jardín del Edén, y puso allí al hombre. Aquí, habla solo del hombre, es decir, Adán, y luego nuevamente en el versículo 18, dice que él estaba solo, y fue en ese entonces, cuando Dios decidió hacerle una compañera, es decir, una esposa. Por lo tanto, la teoría de que Adán y Lilith fueron creados juntos simultáneamente del polvo de la tierra, y colocados en el jardín del Edén, no es bíblica en absoluto. Entonces, lo que sucede con la aparente contradicción, en Génesis capítulo 1 y 2, es, porque Génesis capítulo 1 versículo 27 dice, que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, pero en el siguiente capítulo, dice que el Señor Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Por eso, algunas personas se confunden, y piensan que fueron creaciones diferentes, pero la verdad es que no lo son. Déjame explicarte. En el primer capítulo, o sea en Génesis capítulo 1, la Biblia cuenta la historia de la creación de los cielos y la tierra. Además, concluye el capítulo diciendo, que Dios también creó al ser humano, tanto el varón como la mujer, para confirmar que la raza humana, Adán y Eva, fueron creados por Dios y ninguna otra persona más. Aquí, se refiere a la creación del hombre, de manera muy general o dinámica, para completar el relato de los 6 días de la creación, y el séptimo día donde Dios descansó. Ahora, en el segundo capítulo, el autor comienza a contar, con más profundidad y detalle, cómo fue creado el ser humano, o sea Adán y Eva, y en qué manera y orden sucedió cada uno de ellos. En Génesis capítulo 1, Dios habla en general, de cómo creó al hombre y a la mujer, y luego en el capítulo 2 habla con más detalle, de cómo creó al ser humano. Habló de todo en detalle, cómo fue todo. Por lo tanto, Dios no creó otro ser humano antes de Adán y Eva, como enseñan algunos falsos maestros, ni tampoco se creó una Lilith antes de Eva. Pero les diré, cuál es la intención del diablo con esta leyenda de Lilith. La Biblia dice, que Satanás es un mentiroso y padre de la mentira, y lo único que buscaba con esta leyenda mentirosa, y otros mitos más, es para cuestionar la palabra de Dios y hacer creer mentiras a la gente, para que no confíen en Dios. Pero también con esta leyenda de Lilith, Satanás logró crear un movimiento, que va en contra de la familia, y es uno de los movimientos más destructivos, el movimiento que empodera a las mujeres, para que se rebelen contra los hombres, en lugar de someterse a ellos. Muchos de estos grupos consideran, que Lilith es la primera mujer, que se liberó del yugo de los hombres, y se convirtió en una inspiración, para muchas mujeres rebeldes, que no se quieren someter a ningún hombre. Bueno, permíteme decir, que la Biblia condena claramente la violencia o el maltrato a las mujeres, y requiere que el hombre trate bien a las mujeres, como a sus hermanas, que el hombre respete y honre a su madre, y que ame y cuide a su esposa, como vaso más frágil, ya que la mujer necesita del amor, comprensión y el cuidado de su marido. Las mujeres son tan importantes para Dios, que en un momento en que las mujeres eran despreciadas, rechazadas y maltratadas, Jesús cambió todo cuando permitió, que la primera persona que vio y anunció su resurrección, fue nada más y nada menos que una mujer, no fue un varón, no fue Pedro, ni Juan el Amado, sino una mujer. La palabra de Dios condena la discriminación, por género o raza, y en Gálatas dice que con Dios ya no hay judío ni griego, esclavo o libre, varón o mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Sin embargo, la Biblia también es muy clara sobre los roles del hombre y la mujer en el matrimonio, afirmando que aunque los dos trabajan juntos por el mismo propósito y destino, el hombre es quien lleva la responsabilidad de liderar el matrimonio, y de dar la última palabra en cada decisión difícil,
por cuanto es la cabeza. Por lo tanto, así como Dios manda al hombre que ame a su esposa, Dios no le dice que se someta a ella, sino más bien le dice a la mujer: las casadas deben someterse a sus maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la Iglesia. Un hombre debe liderar a su familia, es una gran responsabilidad, y nosotros como cristianos, debemos tener mucho cuidado con estos movimientos, que buscan destruir el orden establecido por Dios, porque una vez destruido el patrón divino, las consecuencias nunca serán buenas. Como dato curioso, tenga en cuenta que estos movimientos, de lo que les hablo ahora, casi siempre van de la mano de otros movimientos que promueven el mal y el pecado, como la unión de un hombre con un hombre, la unión de una mujer con una mujer, o incluso, la legalización de quitarle la vida a una criatura que no se puede defender. Por eso, tengan mucho cuidado con esos movimientos, que incluso muchas veces quieren entrar a la iglesia, que es la casa de Dios, tengan cuidado con eso. Tanto el hombre como la mujer, tenemos un papel que no se puede romper, si queremos la aprobación de Dios. Bueno, no te olvides suscribirte y darle like a este video, no te cuesta nada, y me ayudas un montón para hacer crecer mi canal, y llegar a más personas. Suscríbete. Mi último consejo es: no escuches, ni creas en leyendas ni mitos, que no están en la Biblia. Pablo le dijo a Timoteo, para que no se meta en fábulas y leyendas que no edifican en nada, deja de lado estas falsas historias, y estudie, lea la Biblia diariamente, para que Satanás no te engañe. Si este video fue de bendición para ti, déjame saber en los comentarios abajo. Abrazos, y que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Bendiciones.